descendió de la luz, su camino fue hacia abajo y entregó su juventud. ¿Y cuántos resistiremos la mirada de Jesús, dibujada en el recuerdo de una cruz? Dios les bendiga. Qué bueno, otro día más, otra oportunidad más que el Señor nos da de llevar una palabra de Dios, ¿verdad?, para nuestras vidas. Este día vamos a estudiar un tema muy importante, el cual está basado en San Juan 1, del 1 al 11. Pero en esta ocasión solo vamos a leer 5 versículos. Y dice la palabra de Dios en Juan 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz a los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El apóstol Juan era uno de los más jóvenes de sus apóstoles, pero nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. O sea, que a la vez que el Señor Jesús se hizo hombre o se hizo carne, al mismo tiempo Él siguió siendo 100% Dios. A eso también le conocemos nosotros, ¿verdad? O algunos le conocen, ¿verdad?, como la unión hipostática, en la cual se muestra que Dios es 100% Dios y es 100% hombre. Porque algunos dicen, Jesús vino a esta tierra en forma de Dios, entonces no sufrió, Él no tuvo temores, Él no sintió aflicciones, no sintió lo que yo siento, dicen algunos, porque Él es Dios, pero no. Jesús vino 100% hombre y a la misma vez 100% Dios. Pero Él vivió y se hizo hombre. Pero eso no impidió que Él siga siendo Dios y que Él ha sido el agente creador y el sustentador de todas las cosas. Él es la fuente de la vida eterna. Si usted se va a Génesis 1:27 habla acerca de eso también. Y dice que los creó, dice, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí podemos ver nosotros que la Biblia habla en plural. Ya habla acerca, hagamos, ahí estaba la Trinidad de Dios, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan con la palabra el Verbo? El Verbo. Bueno, Juan nos da a explicar que el Verbo es un agente de la creación. O sea que el Verbo es alguien que ha estado desde el principio de la creación. Hablando gramaticalmente, entendemos nosotros que el Verbo es una parte importante en la oración, ¿verdad? O sea, una oración que no lleve verbo no tiene lógica, no tiene sentido. Todo lo demás tiene que ir acompañado del verbo. Por eso hace esta comparación gramatical, ¿verdad? Que el verbo es parte importante de la oración, porque sin él, sin el verbo, no va a tener sentido. Asimismo nosotros, Jesús es el centro de todo y por él todo subsiste y todo ha sido creado por él. Miren qué hermosa la palabra que el apóstol Juan nos muestra. Que él es el verbo, dice la palabra de Dios. Ahí el apóstol Juan, ¿verdad? En el principio dice, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, que Jesús es Dios. Eso es lo que el apóstol Juan nos muestra. El apóstol Juan es alguien que es muy especial, ¿verdad? Porque la lectura del apóstol Juan o lo que él ha dejado escrito en su palabra nos muestra a Jesús como hijo de Dios. Nos muestra a Jesús como el que tiene amor
para la humanidad. Y Juan eso nos quiere explicar a través de su palabra. Juan tiene un lenguaje tan sencillo para hablar de Jesús, que es tan fácil entender por qué Jesús se hizo carne. Pero en esta ocasión nosotros vamos a ver por qué Jesús se hizo carne. Número 1, fíjense que Jesús se hizo carne. ¿Para qué? Porque Él nos reveló al Padre. Esa es una de las es una de las maneras como Dios, ¿verdad?, quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Jesús se hizo carne para eso, para revelarnos al Padre. Dios nos amó tanto enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros tenemos que valorar, y eso es lo que nosotros también tenemos que enseñar, ¿verdad?, a cualquier persona, que nosotros estamos aquí con un propósito. Si Jesús se hizo carne, fue con un propósito. Y el apóstol Juan dice en 1 Juan 1:4, y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Por qué Él nos amó a nosotros? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea que uno de los propósitos que Jesús se hizo carne o se hizo hombre, como hay un libro tan precioso, es porque nos quiere revelar al Padre. Dice, en esto consiste el amor de Dios, dice Juan, en que nosotros hayamos amado a Dios, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Tal vez usted se ha sentido que nadie lo quiere, que nadie es con usted, pero hay alguien que ya lo dio todo por nosotros, y ese es Cristo Jesús. También el Padre envió a su Hijo para ser salvos de este mundo. Primera de Juan 1:4-14 dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, otro propósito por lo cual Jesús se hizo carne es porque nos quiere salvar. Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere salvar tu alma, ¿verdad? También dice, Él se manifestó para quitar los pecados de cada uno de nosotros. Por eso es que nuestro Señor Jesús se hizo carne. ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir a padecer todo lo que padeció en esta tierra? No tenía necesidad, pero el amor del Padre para con la humanidad es tan grande que decidió mandar a su Hijo unigénito. Y dice Primera de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Claro, la palabra nos enseña que somos nosotros justificados por Cristo Jesús, que Él es quien quita los pecados de nuestra vida. ¿O hay alguien aquí que no haya pecado? Creo que no. Todos somos pecadores. La palabra dice en Romanos, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que diga, yo no he pecado. Todos hemos pecado, pero hay alguien que se hizo carne. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y asimismo regalarnos un perdón tan glorioso. Qué rico se siente ser uno, ¿verdad?, ser perdonado. Pero para eso también tenemos que aprender nosotros a perdonar a nuestro prójimo. ¿Sabemos en qué se encierra la Biblia? En 2 mandamientos. ¿Cuáles son esos 2 mandamientos que Dios dejó en su palabra? Amar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón, con toda nuestra mente, y también amar a nuestro prójimo. Y si nosotros somos perdonados, ¿por qué no vamos a perdonar? Tenemos que aprender eso. Sé que cuesta, pero tenemos el ejemplo de aquel verbo que se hizo carne por amor a nosotros. Número 2, para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Por eso también Jesús se hizo carne. Dice Primera de Juan 4. Así manifestó Dios su amor entre nosotros,
en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. El apóstol Juan nos sigue mostrando cómo Dios tiene ese amor y ese cuidado para con la humanidad. También porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Miren, un propósito por el cual Jesús se hizo carne, por el cual el Verbo se hizo carne. ¿Por qué? Y vemos nosotros el amor de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo. Pero miren, es necesario que nosotros prestemos atención, porque dice, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, dice, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para obtener la vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? La palabra es clara. Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que creer en nuestro corazón. Jesús se hizo carne también para ser nuestro modelo de santidad. Algunas veces nos hemos preguntado, ¿y cómo tenemos que vivir si estamos en un mundo tan pecaminoso? Pues a este mundo vino Dios, a este mundo vino Jesús y se hizo hombre o se hizo carne para que nosotros tengamos ese ejemplo para poder vivir en esta tierra. Pero el Señor Jesús dijo en Mateo 11:29, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. El Señor quiere que aprendamos de Él. Sabemos que fue Él en esta tierra, fue probado en todo, pero Él no pecó. Él es Dios y sigue siendo santo, 3 veces santo, porque Él es Dios. A pesar que estuvo en esta tierra, estuvo en medio de manos pecadoras, fue golpeado por manos pecadoras, pero Él sigue siendo santo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie podemos llegar hacia el Padre. Y Juan nos muestra eso, que Jesús es el único camino hacia el Padre. ¿Por qué Juan nos cuenta cosas tan importantes que no las cuentan los otros evangelios? Porque Juan fue uno de los que vivió más cerca al lado de Jesús. Él fue, ¿verdad?, alguien que estuvo a la parte de Jesús en unos momentos tan difíciles. Juan, por eso a Juan se le conoce como Juan el Amado, porque Juan tenía una cercanía con Dios, andaba viendo todo lo que Jesús hacía. Él era un testigo de las obras maravillosas que Jesús hizo y por eso las dejó escritas en su palabra, para que hoy nosotros podamos regocijarnos y aprender de que Jesús tiene, ¿verdad?, el amor por cada uno de nosotros. Número 4, para hacernos partícipes de su naturaleza divina. ¿Y qué es eso? Que nos quiere hacer partícipes de su naturaleza divina. Fíjense que nos bajamos un poquito y dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Será que todos los que nacen en este mundo son hijos de Dios? Pues no. Cuando venimos a este mundo, somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios. Pero cuando nos convertimos en hijos de Dios, cuando creemos que Jesús es el Hijo de Dios, cuando creemos que Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, ahí es cuando nosotros venimos y nos hacemos hijos de Dios. Dios nos adopta a nosotros y venimos a ser hijos de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, ¿verdad?, alcanzar el perdón de nuestros pecados. Es necesario que nosotros busquemos y reconozcamos lo que Jesús hizo. Jesús, siendo Él Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo eso y se entregó por nosotros. Dios quiere que cada día nosotros, ¿verdad?, nos parezcamos más a Cristo. Por eso les digo,
para hacernos partícipe de su naturaleza divina. Y la naturaleza divina de Dios, uno de los objetivos es que nosotros, ¿verdad?, podamos recibir la salvación. ¿A través de qué? De creer en Cristo Jesús. Tenemos que tratar nosotros de parecernos cada día más a Jesús. Y usted dice, ¿y qué tengo que hacer para parecerme más a Jesús? Bueno, la palabra quiere que nosotros, ¿verdad?, aprendamos de la palabra de Dios y leamos la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que tienen que haber ciertos frutos en cada uno de nosotros. No sé si todos los frutos usted los tiene o todavía le falta algunos. Yo creo que algunos nos faltan, pues. Pero tenemos el amor, tenemos el gozo, tenemos la paz, tenemos la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Y eso quiere Dios que nosotros los tengamos. Y yo sé que algún día vamos a alcanzarlos a tener, porque yo sé que nos falta mucho. Pero tenemos que seguir adelante. No tenemos que desmayar porque hay alguien que lo dio todo por nosotros, que a pesar de estar Él allí, ¿verdad?, en su lugar santo, decidió venir a esta tierra a dar su vida por nosotros. Así que qué bueno la oportunidad que Dios nos da, ¿verdad?, de compartir la palabra y de ver así tal vez algo ligero la palabra, pero que nosotros entendamos que Jesús, el Verbo, se hizo carne por amor a nosotros, por propósito divino. Dios se hizo carne, ¿verdad? Jesús nos muestra el amor tan grande que tiene el Padre y es un ejemplo de cómo vivir, ¿verdad? Jesús es la perfecta expresión de Dios en forma humana. Él es la forma perfecta de Dios en la forma humana. Si usted quiere conocer al Padre, lea la palabra de Dios, porque nosotros no tuvimos la oportunidad, tal vez, ¿verdad?, de ver a Jesús cara a cara, pero quedó en su palabra escrito cómo era Jesús. Jesús era alguien que decía, venid a mí como estéis cargados, cansados, yo les voy a dar reposo. Jesús se iba y se sentaba en medio de personas pecadoras, porque Él decía, yo no he venido por los que están ya santificados, yo he venido por aquellas personas que necesitan perdón de pecados. O sea que Jesús vino por todos nosotros, no importa cuál pecado hayamos cometido. Juan nos habla y dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hemos pecado, abogado tendremos para con el Padre. El amor de Cristo es tan grande que quiere que nosotros volvamos a Él. Y si tú te has alejado de los caminos del Señor, o es primera vez que escuchas una palabra, déjame decirte que Dios mandó a su Hijo unigénito a esta tierra y se hizo carne por 4 propósitos. Yo sé que hay más propósitos, pero 1, para revelarnos al Padre. 2, para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. 3, para ser nuestro modelo de santidad. 4, para hacernos partícipe de su naturaleza divina. Y estos son algunos propósitos. Sé que hay muchos propósitos por los cuales Dios vino a este mundo. Así que gracias, ¿verdad?, por tomar de tu tiempo, ¿verdad?, un poco y poder escuchar de la palabra de Dios. Así que el Señor les bendiga, ¿verdad? Y sigamos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias.